Disculpe, yo me acabo de unir. Hola, Yelén, ¿cómo estás? Sí, Hola. sí, Bien, bien. ahí se suma Gianfranco. Ya estamos todos entonces, salvo Soledad. Bueno, señores, buenas tardes. Bueno, estamos empezando con un encuentro que, bueno, lo organizamos para no perder este estímulo semanal que usualmente tenemos o que hubiéramos tenido si las circunstancias fueran otras. Felizmente todo se revirtió y desde la semana que viene se retoman las actividades presenciales. No les toca particularmente a ustedes la cursada en el edificio, pero es buena señal y significa que eh, hay voluntad política de no interferir ni interrumpir los procesos educativos, tanto al menos. Así que bienvenido sea que tengamos esta posibilidad. Siempre hay que verle el lado positivo a todo. El lado positivo de esto es que justo el tema que tenemos, que estábamos a punto de encarar con textos, los dos textos que les envié y que les mencioné en el foro, aquello se visualiza y se percibe mejor si todos estamos viendo el mismo texto y hasta todos podemos ver las intervenciones que yo le voy haciendo en vivo y nada más apropiado que compartir pantalla para eso. Así que hasta creo que es mejor que el pizarrón o que el aula física para esto que vamos a hacer ahora. Para otros asuntos siempre conviene el encuentro cara a cara. Bueno, señores, recapitulemos, porque pasaron varios días ya desde el último encuentro. Habíamos estado poniendo pie sobre la gramática del texto, o más ampliamente sobre la lingüística del texto. Habíamos dicho en clase que se trataba de una corriente que en los 70 tuvo auge en Estados Unidos, en los 80 llega a Argentina, y todo esto gracias a las labores de mujeres. Sí, 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 aunque les sorprenda lo que les digo, han sido mujeres las que importaron estoy compartiendo pantalla, por eso se entrecorta y ahora sí. Han sido mujeres las que han importado la teoría de Halliday y de Hassan. Halliday y Hassan, estoy mostrándoles la portada del libro que durante los años 70, en el 76 fue publicado este libro, entre los años 76, 77 y 78, este libro que están viendo, Cohesion in English, ha sido vendido en todo Estados Unidos y luego lo editó Longman inicialmente y luego ha sido reeditado por muchas editoriales y ha sido traducido el mismo año 76. No es normal que pase eso, pero generó un revuelo en la pedagogía de la enseñanza de la lengua inglesa porque al foco lo corrían de la oración y lo ponían en el texto. ¿Quiénes fueron estos autores? Bueno, un lingüista, cuya obra conoceremos más en profundidad el año que viene, y su esposa, una india, él británico, ella india, se conocieron, estudiaron juntos, dieron clases no solamente en Londres, sino se mudaron a Edimburgo, luego a Canadá, luego a Australia y terminaron muriendo hace pocos años en Australia. Este matrimonio produjo esta obra que cambiaría la forma de enseñar la lengua en todo el mundo. Ellos no tenían inicialmente la idea o la sensación de que fuera a generar una corriente tal que para el francés, para el italiano y para el español se convirtiera en una obra de consulta constante. ¿Qué tuvo que suceder? Que académicos de la lengua española, pedagogos, escritores y editoriales en lengua española retomaran los conceptos de este libro, Cohesion in English, y publicaran obras similares y las hicieran circular por sus países. Ahora les estoy mostrando un libro, lo tengo aquí en mano, pero les estoy mostrando en la pantalla compartida, el libro que en los años 80 en Argentina generó lo mismo que Halliday y su esposa, Halliday y Hassan, generaron en Inglaterra, luego en Estados Unidos y luego en el mundo angloparlante. Bueno, estas dos mujeres, María Isabel de Gregorio de Mac y María Cristina Rébola de Welty, fíjense, una marca de época. Las dos mujeres prefirieron que figuraran los apellidos de sus esposos en su libro. Hoy es infrecuente, muy infrecuente que las mujeres publiquen
obras y digan que son de tal o cual señor. Bueno, ellas en ese momento creyeron que lo más conveniente era quedar en la inmortalidad con sus apellidos de solteras y de casadas. Además, fíjense que no fueron tontas. Apellidos españoles, bien de acá nomás, se casaron con un escocés y con un inglés, con un británico. Así que se casaron muy bien estas señoras, por lo que estuve averiguando, no son improvisadas, fueron muy astutas y lograron que Plus Ultra, que fue la editorial más vendida en la bibliografía educativa de los años 80 y 90, les publicara este libro. En la serie Didáctica del lenguaje y la comunicación, ellas publicaron Coherencia y cohesión en el texto. Como yo les conté, el Ministerio de Educación en Argentina, luego de la intención de Alfonsín de generar cambios profundos en la enseñanza y abandonar los modelos tradicionales en general, estaba muy abierta la educación argentina a cambios. Y en lo que respecta a la didáctica de la enseñanza de la lengua española, este libro fue oportunísimo. Estas mujeres supieron ver una necesidad, supieron aprovecharla y se han convertido en referencia de todos los docentes y académicos que desde los años 80 hasta la actualidad estudian la gramática del texto. Debo decirles que son pocas las personas en Argentina que son especialistas en didáctica de la lengua y hablan inglés o puedan leer a Halliday en su lengua original, por lo que suele ser este un texto de referencia para cualquier profesor de didáctica de la lengua española en cualquier universidad o profesorado del país. Y sigue siéndolo un libro de los años 80, sigue siéndolo. El libro, esta versión que tengo yo es publicada en el 92, pero desde el 88 ya estaba circulando. 10 años después que en el mundo angloparlante se puso de moda el estudio de la cohesión en los textos, algo que no venía haciéndose porque el foco estaba puesto en las oraciones, 10 años después en Argentina empieza a suceder algo parecido. Ahora, sucede de forma masiva y la intromisión de este tipo de enfoque para la enseñanza de la lengua fue simultáneo. Se dio en todo el país, en todas las jurisdicciones. La ley federal faltaba para que naciera, faltaban 10 años, entonces todo lo que se hacía en Buenos Aires y desde el Ministerio de Educación se publicaba, en todas las provincias se replicaba casi sin peros, sin objeción alguna. Estas mujeres entonces lograron que un libro que desde el prefacio ya empieza diciendo que la gramática oracional tiene limitaciones. En la página 24 dice, una gramática oracional, algunas limitaciones. E inmediatamente después dicen, un principio de solución. Bueno, las primeras 30 páginas se pasan haciendo un diagnóstico de situación, de por qué la enseñanza de la lengua estaba vetusta, estaba llena de polvo. Lo que proponen desde la página 30 es estudiar la coherencia textual y la cohesión textual, y para eso apelan a temas que se han convertido desde entonces en caballito de batalla de cualquier profesor de lengua de los años 90 y 2000, que son particularmente los recursos de cohesión que ya hemos mencionado en clase y trabajado en el foro. Hablo de las referencias pronominales, se les llama referencias, en este caso estas señoras prefirieron simplificar la nomenclatura, las elipsis, los conectores, las series ordenadas, llamados por otros hipónimos e hiperónimos, los sinónimos, antónimos, campos semánticos, palabras generalizadoras, repeticiones y paráfrasis. A esto le suman otras características propias de los textos que tienen que ver con la macroestructura y la superestructura. Dos palabras que se incorporaron a la didáctica de las lenguas, ausentes absolutamente del 70 para atrás, y que vinieron a servirle a los docentes, servirnos a los docentes, para poder enseñar cada tipo de texto partiendo de regularidades, partiendo de estructuras comunes. Estas mujeres, por primera vez en Argentina y por primera vez en lengua española, hablan de una secuencia típica de los textos argumentativos. Estas mujeres, por primera vez, hablan de secuencias narrativas, y le distinguen muchos más elementos que los típicos introducción, presentación, nudo y desenlace. Son mujeres que se dedican a las superestructuras
van ejemplificando siempre con textos muy sencillos, porque este texto que les estoy mostrando está pensado para la didáctica de la lengua española en el nivel primario y secundario. Entonces manejan en general textos simples dentro, porque saben que esto iba a ir a manos de profesores y de maestras, y necesitaban que esto se afincara. Entonces no convenía sofisticarlo mucho, no convenía pasársela citando la teoría de Halliday y Hassan, si bien ellas blanquean que todo lo que está aquí expreso, expuesto, está apoyado en las enseñanzas de este matrimonio británico. Bueno, lo cierto es que logran una selección muy inteligente y han traducido, convengamos que estas señoras, no sé si con ayuda de sus esposos, que eran angloparlantes, son porque viven, han traducido algunos fragmentos y han incorporado a la obra explicaciones en este sentido. Con artículos periodísticos de Clarín, de La Nación, muy simple es el libro. Se consigue, bueno, fíjense que está a 800 pesos en Mercado Libre, yo lo tengo aquí, si alguien lo quiere se lo llevo al profesorado. No lo encontré nunca digitalizado, en PDF no lo veo en internet, lo busqué muchísimo y no lo encuentro, pero como es un texto de referencia, lo recomiendo. Es referencia porque si bien se ha escrito mucho después de la publicación de este libro sobre estos temas, esta fue la primera vez, y fueron los conceptos fundantes y no se han modificado profundamente. Mencioné superestructuras, la narrativa, la argumentativa. Ellas después ampliaron el trabajo e incorporaron la superestructura de los textos publicitarios, que se estudiaron mucho en los años 90, la superestructura del texto expositivo o de divulgación científica. Todo esto que les estoy diciendo, en los libros de lengua de los años 90 y 2000, hasta la actualidad, sigue muy vigente y presente. Es muy corriente aprender los tipos de textos no solo leyéndolos y haciendo preguntas, sino identificándoles partes. Ellas ya proponían algo que no se hacía, que es el estudio del paratexto, la consideración de los elementos paratextuales, todo lo que acompaña al texto principal. Para ustedes una tontería, y les parece que no crearon la pólvora, pero traten de retrotraerse a 40 años atrás, cuando los docentes no habían sido formados así. Ellos eran expertos en la distinción de adjetivos, sustantivos, verbos, de conjugar, de reconocer irregularidades verbales, pero no trabajaban al texto como objeto de estudio y no reflexionaban sobre este, sus formas y sobre su espíritu general. Y por eso es que ellas incorporan el concepto de macroestructura. ¿Qué pretende el texto? ¿Qué busca el texto? Generalmente ellas lo recomiendan que con un infinitivo se debe poder expresar la intención de un texto. Con un par de infinitivos, si no alcanzará con uno. Macroestructura, entonces, la intención final que persigue un texto del tipo que fuere. Esos conceptos, superestructura, macroestructura, recursos de cohesión, que se los mencioné recién, han sido el gran hallazgo de estas dos profesoras porteñas que se apoyaron en Halliday y Hassan para incorporar este nuevo enfoque. Nuevo enfoque que en un videíto de YouTube, que les compartí el enlace en el foro, de una compiladora y coordinadora de publicaciones de Tinta Fresca. Tinta Fresca se solía vender mucho, ahora cada vez menos. Es una editorial que pertenece al grupo Clarín. Contrataron a una coordinadora llamada Carolina Seoane, y esta mujer ha publicado muchos artículos sobre enseñanza de la lengua. Bueno, en esos 3 minutos del video que les envié, ella explica cómo ha habido una confusión en torno a cómo se debe enseñar la lengua, y ella misma admite que ha sido un error en Argentina que en los años 90 se prefiriera pasarse a esta vereda y abandonar la gramática oracional. Ella lo admite, ella lo desaconseja, y si uno ojea cualquier libro de Tinta Fresca, se va a dar cuenta que hay una convivencia de lo gramatical con lo textual. Entonces, es bueno tener siempre esto presente. Nosotros, a lo largo de la carrera, y el año que viene hacemos el corolario,
habremos visto los distintos costados de la lengua desde las disciplinas científicas que la componen, y sabremos, en consecuencia, seleccionar, cuando nos toque armar nuestras materias o nuestro material, sabremos seleccionar para no irnos en exceso hacia un lado o, por el contrario, irnos hacia el otro. En este caso, los grises son buenos. Entonces, han sido estas dos mujeres las encargadas de que hoy estemos hablando de coherencia y cohesión en la lengua española, y Halliday y su teoría. El año que viene vamos a conocer otros aportes de Halliday, ya sin Hassan, o antes, creo que él publicó antes, sin ella, algunos libros. Vamos a ver qué otros aportes hizo a la lingüística teórica. Esto es lingüística aplicada a la didáctica, así que este año lo que nos sirve es esto, por eso nos detenemos un rato en este asunto. Bueno, yo les había pedido que tuvieran junto a ustedes y cerca de sus ojos los dos textos que estoy compartiendo en pantalla. La intención es, con algunos párrafos, hacer una distinción exhaustiva de los recursos de cohesión presentes y que entre todos cuestionemos o problematicemos sobre lo útil que es identificar los unos o los otros y por qué conviene que esto suceda. Entonces no nos vamos a quedar solo en la detección, sino que iremos un poco más allá. Para eso tomaremos un par de párrafos. No vamos a poder hacer todo, pero serán estos ya una muestra de qué trabajo se pretende que se haga cuando nosotros abordemos este asunto en el nivel secundario. ¿Qué buscamos con el abordaje de estos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 recursos? Bueno, decíamos, lo ideal es que el estudiante los use cuando escriba textos. No que lo sepa reconocer, porque uno no anda por la vida reconociendo paráfrasis, elipsis, uy, qué buen campo semántico. No, lo ideal es que todo esto se lo haga carne y se lo use. Pero para poder usarlo hay que conocerlo. Y para conocerlo, una buena técnica es verlo en uso, y verlo en buen uso, para que luego el estudiante, sobre sus propias producciones, pueda hacer su autocrítica, su autoevaluación acerca de cuán variado fue su texto en materia de sinónimos, en materia del uso de pronombres. Muy bien. Vamos entonces, comencemos con este texto, Pan y Cine, de Juan José Millás. Debo decirles que a los textos los seleccioné por su calidad. Son textos escritos o que circulan en periódicos de España, pero que tienen todo lo que buscaba que tuvieran. Y me pareció más útil o más oportuno manejarme con textos periodísticos como estos, pero que son periodísticos muy bellos, tienen una prosa que no parece la propia de la prensa, es una prosa muy embellecida. Por eso es que me pareció que acá hay muchos recursos de cohesión variados y distintos, y se puede sacar mucho más de acá que si sacamos un artículo de página 12 de Clarín, de La Nación. Debo decirles que suelen ser bastante lineales y simples los textos de la prensa argentina. Debo decirles, y si chequean en internet, si chequean los principales diarios de España, se van a dar cuenta el vuelo que tiene la prosa periodística española en comparación al vuelo bajo que tienen los editores de los principales periódicos argentinos. No sé a qué atribuírselo. Pareciera muy snob el comentario y muy antipatria, pero chequéenlo por ustedes mismos y fíjense si no estoy exagerando. Bien, señores, entonces, detectemos alguien que tome la palabra y que se refiera a qué recursos de cohesión aparecen presentes en estas primeras 4 oraciones, hasta Estados Unidos. Lo leo en voz alta mientras alguien decide participar. Dice: no se puede vivir sin comida, claro, y sin fábulas, quizá tampoco. Los periódicos llevan hablando con auténtica alarma de la huelga de guionistas que comenzó el lunes pasado en Estados Unidos. Muy bien. ¿Quién toma la palabra y se dedica a esto? Yo.
Adelante. Comida sería un hiperónimo en la primera oración. Ujú. Bien, ¿te puedo preguntar si tiene hipónimos presentes en el texto? Em, Pan puede ser, está un poco más abajo, creo. Sí, está en el título mismo, muy bien. Claro, Listo, pan. excelente. ¿Qué más? La I en la pregunta, ¿podría ser un conector? Ya Bien, que ayuda al enlace con la oración anterior. excelente, sí. ¿Saben por qué digo sí? Porque en general esta conjunción no es más que una conjunción que une palabritas sueltas. En este caso, muy bien notado Guadalupe, Alejandra, ¿no? Guadalupe. Bueno, Sí. en este caso, esta conjunción es también conector, porque está uniendo bloques, está uniendo todo lo dicho hasta entonces y lo que viene después. No son palabritas sueltas, sino ideas. Así que sí, es un conector. Muy bien. ¿Qué más? Acabo de apoyar el cursor en un lugar donde hay un recurso de cohesión muy visible. Elipsis, Hay una puede elipsis ser. larguísima, muy bien. Acá está faltando algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué faltaría? ¿Qué está elidido? El verbo vivir. Está omitido el verbo vivir y el complemento sin comida, ¿no? No se puede vivir sin comida. Quizá tampoco se puede vivir sin fábulas, perdón, sin fábulas es lo que faltaría. Ahí está. Vivir sin fábulas, vivir sin fábulas. 3 palabras están omitidas. Nosotros, como sabemos inferir, no necesitamos que estuvieran. Juan José Millás no nos subestima. Este texto escrito por un argentino hubiera dicho, quizá tampoco podemos vivir sin fábulas. Bueno, vamos con otra. ¿Qué más tenemos? Si quieren, esperamos a la siguiente oración porque puede que algún recurso esté entroncado y conectado con algo que está por venir. Bien. Sobre la... Puede ser, Andrés, Sí, puede ser ahí donde dice huelga de guionistas que comenzó el lunes pasado, ese que esté conectando o sea, el pronombre que. bueno, buena pregunta porque inauguraste el asunto referencias pronominales. Si bien los pronombres vienen más abajo, los que me interesaba que sirvieran para que reflexionáramos, les comento esto. Generalmente los libros de lengua eh, proponen que los pronombres personales, posesivos y demostrativos sean aquellos que se tomen como los principales que tienen un referente antes o después. Generalmente son estos 3 los que se suelen distinguir como las referencias pronominales de los textos. A los enfáticos, a los relativos, como es el caso, y vos lo reconociste, y muchas veces a los indefinidos, no se los cuenta como tales porque su valor de reposición no es tan útil o no es tan sugerente. En este caso es muy obvio que se refiere a guionistas. Perdón, a la huelga de guionistas, ¿no? Ese qué se refiere a la huelga. Nosotros sabemos que el antecedente de qué es huelga. Es una referencia pronominal, es un pronombre relativo cuyo antecedente está ahí nomás, a los pocos centímetros. Está bien, es una referencia pronominal, aunque los libros nos proponen que distingamos a qué persona se refiere con tal pronombre personal, cuál es la cosa poseída y el poseedor de tal pronombre posesivo. Este demostrativo se refiere a qué objeto antes mencionado. Así que los libros suelen llevarnos por el lado de que los pronombres del primer grupo son los que tienen referencias. Los otros también las tienen. Si ustedes trabajaran este tema con alumnos de tercero, de cuarto año, no me parece demasiado ambicioso pretender que
el estudiante, ya que los conocerá, también pueda efectuar su propia flechita de la referencia. El típico mecanismo para marcar referencias pronominales es englobar el pronombre y con una flecha buscar su antecedente. Ese es un ejercicio que está en todos los libros. Bueno, hasta aquí apareció este solo. Más adelante, cuando aparezca otro, haremos el mismo procedimiento. Aquí no hago la flecha por una cuestión de tiempo, pero huelga sería su antecedente. Muy bien. Profe, Sí. en el caso de la oración siguiente, que habla de se refieren a ella, el se podría ser una referencia a periodistas, una referencia, no Bien. sé si profesional. No. Estamos hablando de los periódicos, llevan hablando, los periódicos se refieren a ella. El verbo referir, en este caso, es pronominal, referirse. Así que se refieren forma parte del verbo. Sí, el sujeto está ausente, es los periódicos. No se suele distinguir al pronombre, en este caso cuando forma un verbo pronominal, no se lo suele distinguir como referencia. Antes que eso, deberíamos distinguir una clara elipsis. Y por otra parte, ahí al ladito está el pronombre ella. Claro. En este caso sí, ella tiene un antecedente que es La huelga. la huelga, muy bien. Así que acabo de marcar una elipsis y acabo de marcar una referencia pronominal. Muy bien. Me quedó algo pendiente de la oración anterior, o del bloque anterior. Pan y comida. Una palabra es más abarcativa que la otra. Comida es el hiperónimo, pan es el hipónimo. Listo, eso lo vimos todos. En algunos libros se obliga al estudiante a encontrar hiperónimos e hipónimos en el mismo texto, como si los unos existieran por la presencia explícita de los otros. La realidad es que a veces en el texto se usa un hiperónimo y no hay hipónimos presentes. O hay hipónimos, bueno, todo texto debe tener 20.000 hipónimos porque son sustantivos concretos o abstractos y seguramente se los puede abarcar con otra palabra más generalizadora. Pero yo les diría que concibamos, cada vez que abordemos el tema de los hiperónimos e hipónimos, nosotros, primero, ¿qué buscamos con ese tema? ¿Por qué enseñamos hipónimos e hiperónimos? ¿Con qué objetivo? Que sea más específico el estudiante. La exactitud del término. Ahí está. Para reflexionar sobre los significados similares o exactamente idénticos y que el estudiante vaya viendo que se refieren al mismo concepto, pero no se usa la misma palabra, sino que una es más abarcativa, la otra es más específica. Ese tipo de consideración en secundaria parece tonta porque el estudiante lo que está acostumbrado al sinónimo. Bueno, esto es un sinónimo como más expandido, un sinónimo más abierto. Está dentro de la categoría, porque equivale semánticamente. En ese sentido son sinónimos. Ahora, es un sinónimo más amplio. Ese hiperónimo, la presencia de una palabra de significado amplio en un texto, y que el alumno lo distinga, es algo válido, rico y esperable. Y que no esté una batería de hiponimitos ahí abajo, no le quita la condición de hiperónimo a un término. Así que, en ese sentido, yo les recomendaría que no se dejen llevar por los manuales que típicamente ponen Júpiter, Neptuno, Plutón, punto y seguido. Estos planetas, entonces ahí el docente tiene servido el ejemplo de hiperónimo e hipónimos. ¡Ay, qué buen docente! Supo distinguir la palabra abarcadora y las abarcadas. Bueno, el estudiante eso lo va a hacer mecánicamente. Ahora, lo que tenemos que hacer es que el estudiante sepa que mediante una palabra más abarcativa puede expresar un sinónimo, puede expresar una idea equivalente. Así que no siempre pensemos en listas de hipónimos. No tienen que estar listados, enumerados y cerca del hiperónimo. Pueden estar lejos o no estar. El concepto es sinonimia ampliada.
Este año en una de las unidades que se llama semántica, vamos a estudiar el fenómeno de los sinónimos y las teorías que giran en torno a los sinónimos. Es un tema muy interesante y ya nos vamos a detener más. Por eso ahora no le damos tanta profundidad al asunto, ¿saben? El tema de la sinonimia lo dejamos para más tarde. Bueno, vamos a observar. Bueno, elipsis, sigue habiendo varias en este texto. Les pregunto, ¿existe alguna paráfrasis? ¿Existe alguna frase que equivale en esto que estamos viendo al menos? Si lo ven más adelante, avísenme y avanzo, pero ¿vieron alguna paráfrasis? Producto esencial para la vida cotidiana. ¿Cuál sería la paráfrasis, perdón? Producto esencial, calculo que se refiere a la comida, y bueno, para la vida cotidiana. Español, producto. Muy buen esfuerzo, no me había dado cuenta. Bien. Y es larga esta paráfrasis, porque la que yo tenía en vista es un poquito más onza. Panda de locos es paráfrasis de... ¿De qué? ¿Qué concepto está ahí dicho? Los guionistas. Los guionistas. Los guionistas son una panda de locos. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de paráfrasis. Marco entonces comida como un cuadrito y producto esencial, y panda de locos y guionistas. Entonces, generalmente los libros nos acostumbran a que la paráfrasis es un sinónimo más expandido, un sinónimo más ampliado, un concepto que se vale de una frase. De hecho, paráfrasis significa a través de una frase, literalmente en su etimología griega. Bien, mediante una frase yo puedo definir algo o puedo mencionar ese mismo algo. Bueno, a ver, aquí tenemos un concepto. Esta preguntita, ¿en qué nos afectaría a usted y a mí? Tiene varios recursos presentes, no sé si lo perciben. Si no es así, avísenme. ¿Qué hay por acá? ¿No sería una referencia a usted y a mí? Muy bien, muy bien. Este nos, lo pongo con este color, es una referencia pronominal. En este caso, no se repone buscando una flecha, porque salvo que le quieran poner una flecha a Juan José Millás, pero también deberían ponerse una flecha ustedes mismos. Todos los lectores más Juan José Millás están incluidos en ese nos, en ese pronombre personal. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Usted y mí. Entonces, estos pronombres, ¿qué referente tienen? El usted es una flecha que sale de la pantalla y me pega a mí. El mí es una flecha que va a Juan José Millás. Usted y mí, ambas palabras, equivalen a nosotros. O sea que son pronombres sinónimos entre sí. Hay una equivalencia semántica entre uno, que es de primera plural, y los otros dos sueltos. Hay un concepto que también fue incorporado por estas dos señoras, vivísimas ellas, las tomaron de Hassan también, que es la deíxis. El año que viene vamos a dedicarnos a los deícticos. Está, sí, dentro de cohesión está. A ver. Bueno, sí. Cohesión secuencial le llaman ellas. Deixis, es decir, las palabras que demuestran algo, y ese algo se tiene que reponer gracias a la comprensión de la situación comunicativa. El deíctico, entonces, es el elemento que se termina comprendiendo si yo sé quién escribió, cuándo escribió, a quién le escribió. Si yo conozco esas coordenadas, sé reponer y darme cuenta quién es ese usted, quién es ese mí.
Si yo esta oración suelta se las hubiera enviado por correo y les hubiera dicho, reconozcan los recursos de cohesión presentes, ustedes hubieran estado faltos de coordenadas. Ese cotexto ausente les hubiera impedido descifrar la referencia pronominal. Seguramente ustedes vieron en primer año con Romina que el concepto de la definición de pronombre por antonomasia es la categoría gramatical cuyo significado es ocasional. El pronombre no tiene un significado de por sí. Solito no sirve para nada. Puesto en un texto, puesto en una boca, puesto en una calle, ahí toma sentido. Son palabras vacías semánticamente, pero que se iluminan cuando están en uso. Estas palabras, nos, usted y mí, además de ser referencias pronominales, se les llama deícticos. La deixis es ese fenómeno por el que, lo escribo por las dudas, por el que se debe reponer la referencia gracias al conocimiento del contexto. Les cuento que deíctico es una palabra española que proviene del griego. Hay un verbo griego que se llama deícnimi, un verbo de difícil conjugación, que significa mostrar, demostrar, marcar, señalar. La deixis, que es el nombre genérico que se le da a este tema, lo vamos a ver dentro de una de las teorías de la comunicación. La deixis es entonces la condición que tienen algunas palabras, principalmente los pronombres y con mucha frecuencia los adverbios, para mostrar algo que no es necesariamente textual, sino situacional. Las palabras nos llevan por fuera del texto. Muy bien. ¿Hay alguna elipsis, señores, en esta pregunta? Sí, sería, ¿en qué nos afectaría y a usted a mí si pasara un año sin inventar historias? ¿Sería esa? Claro, claro. O sea que está faltando el sujeto, eso es. El sujeto ausente, yo sé que no están habituados a analizar sintácticamente una pregunta, pero convengamos que hay un verbo en singular. El sujeto tiene que ser singular. Lo que está faltando es... singular, pasar un año sin inventar historias. ¿Qué nos afectaría? ¿Que pasar un año sin inventar historias? ¿Eso es? No, duplicar la cifra. Ayúdenme a reponer esta elipsis, por favor, que estoy perdido. ¿Qué nos afectaría a usted y a mí si los guionistas no escribieran historias por un año? Ah, eso es, claro. Se pasaron un año sin inventar historias. Si pasaron un Creo. año sin inventar historias, sería la situación, el sujeto, ¿no? Que se pasaran un año sin inventar historias afectaría a nosotros y a mí. Todo eso en tono interrogativo. Muy bien. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. Hasta el momento vemos allí el entreguionado, los guionistas. Hasta ese momento la única referencia a personas que hace el texto es justamente huelga de guionistas. Es el único momento hasta ahora del texto en que se refiere a personas. Ese entreguionado puede que sea una situación más personal del autor o una subestimación, o una aparente entre subestimación del lector para apoyar esa idea personal de remarcar eso. Sí. Porque tranquilamente yo creo que lo podría haber omitido, porque no hay ninguna señalización de personas hasta el momento, la única es guionistas, la única persona o personas que se refiere al texto. Puede que sea una situación bastante particular, el escritor con los guionistas, o más bien una aclaración para el lector. Sí, es una aclaración para que sepamos de qué se está hablando, porque como vos decís, hasta ese punto, hasta el comienzo de esa pregunta, nosotros no sabemos acerca de quiénes se está hablando ni qué se va a querer decir. No es un típico texto argumentativo en el que ya se comienza presentando el tema,
se comienza con una pregunta, se comienza con una negación, después con un ejemplo. Es confuso el inicio. Por eso yo les digo que esto es un periodismo bastante más inteligente, porque nos lleva hasta el final del párrafo para contarnos que el tema que convoca, ni siquiera el título nos permite prever nada. Pan y cine. Es un juego de palabras similar al de pan y circo. Bueno. Sí, porque... Claro, es como más literatura, porque tenés que llegar al final del cuento para saber qué realmente pasó. Así es, así es. Es otra manera de escribir, muy distinta a la... Sí, Gianfranco. Viendo la economía textual, la economía textual llama la atención esa aclaración, por eso. Sí, es cierto, es cierto. Sí, más adelante, si leyeron el texto completo, se dan cuenta qué es lo que se cuestiona, ¿no? Cuando empieza a dar los ejemplos de las Madame Bovary, las madrastras, las Caperucitas Rojas, nombra series de los 90, este texto no es muy actual, pero no importa. Sí, evidentemente esta aclaración que está entre guiones, esta incidental, es necesaria porque si no, yo seguiría dudando acerca de quién está hablando, porque una cosa es el editor, otra cosa es el periodista y otra cosa distinta es el guionista. Sucede que en España y en todo el mundo en general, los guionistas difícilmente pueden vivir solo de eso. Con mucha frecuencia escriben, ya sea textos específicos sobre su disciplina, o participan del periodismo crítico o de publicaciones. Así que en ese sentido es que es una panda de locos que inventan historias. Muy bien. Bien. ¿Hay algún otro sinónimo de guionistas más adelante? ¿Se los llama de otra forma? Menciona gente. Esta gente, al urdir los argumentos de las series de televisión, pero no sé si sería ahí. ¿Y se está refiriendo a ellos? Sí, está hablando de los guionistas, tenés razón. Sí, creo que los sinónimos los veníamos poniendo con color amarillo, ¿no? No, eso eran hiperónimos. Sinónimos no marcamos. Sí, señorita. Puede ser que haya campo semántico en todo el texto, ya que nombra varias veces, por ejemplo, fábulas. Creo que después hace mención de... ¿dónde más? Sí. Bueno, no sé, cuentos creo que también menciona en alguna parte o algo parecido. Sí. Puede ser que sea un campo semántico todas esas palabras que se... Absolutamente. Te pregunto, ¿qué tipos de palabras lo componen este campo semántico? ¿Hay sustantivos? Sustantivos, por lo menos los que yo encontré. No Bien. sé si... ¿Serían los Frasers, los Seinfelds, los Raskolnikovs, los Madame Bovary? No marqué esos, porque no sabía si pertenecían al mismo campo semántico. Sí, yo les diría esto. Qué bueno que te detengas en el campo semántico porque pensé que eso iba a surgir cuando lo termináramos el texto, pero si lo mencionás ahora me das el pie ideal. Generalmente uno entiende que un campo semántico es un conjunto de palabras que independientemente de la categoría gramatical a la que pertenezcan, comparten significados afines por pertenecer al mismo ámbito o rubro. Entonces, estamos ante palabras que todas ellas nos remiten al ámbito de la literatura. No digo del cine, no digo del periodismo, como sí hay algunos parrafitos que tienen palabras propias, sino de la literatura. Aparece la palabra novela, aparece la palabra Madame Bovary o Madame Bovary, que es un neologismo, Caperucitas Rojas, la palabra ficción, la palabra fábulas. Ese es un campo. Está en distintos párrafos, muchas palabritas sueltas que en una bolsa podemos decir que tienen eso en común, que remiten al mismo ámbito. Sí, Gisela. Hablando de campos semánticos, yo puse Caperucitas Rojas, Blancanieves, madrastras, los puse dentro del campo semántico porque
son todos personajes. Bien. Ajá. Un típico manual te diría que el hiperónimo es personajes y esos 7 enumerados son todos los hipónimos. Eso sería un manual de esos tontos. Como nosotros no somos tan afectos y adictos a los manuales, podemos pensar un poquito más y decir, ese campo semántico que distinguió Guadalupe y el que vos también estás percibiendo, porque asociaste todos esos términos, porque son todos personajes, yo te diría que amplíes, Gisela, la idea y le sumes otras palabras del texto que tengan que ver con la actividad literaria. Cuando hagas eso, habrás hecho una bolsa más grande y ahí entran a veces verbos también, si estuviera, no sé, el verbo escribir, o estuviera un adverbio vinculado a la literatura, a ver si encuentro otra palabra que no sea sustantivo, porque lo más fácil y lo más cómodo, y admito que muchas veces caigo en esa trampa, es distinguir en un campo semántico o ubicar en un campo semántico solo sustantivos. Está escribir, profe. ¿Está el verbo escribir? Buenísimo. Sí, dice, será verdad que esta gente, al urdir en los argumentos de las series de televisión, escribe también. Eso, muy bien. Ahí hay un verbo conjugado. Acá hay un infinitivo, inventar historias. Todo eso, fíjense, adjetivos, sustantivos, verbos no conjugados, todo eso, todas esas palabras vinculadas semánticamente componen el campo semántico de la literatura. Este texto también tiene otros campos semánticos más chicos, pero presentes, que alguien ya mencionó una posibilidad. ¿Qué otro campo semántico pueden armar? Porque un texto no se apoya solo en una bolsa de palabras. Hay campos semánticos paralelos o simultáneos. ¿Qué otro armaron o distinguieron? Yo pinto con rojo y ustedes me dicen a qué ámbito pertenecen. De la televisión. Claro. ¿Sí? El mismo concepto guionista. La palabra televisión, la palabra novela, la palabra serie. Está hablando de novelas, de las telenovelas. La palabra culebrón. Y vamos a ser sencillos, vamos a ser honestos. Hasta acá hubo personajes de la literatura. Y desde acá empiezan series de televisión. Doctor House, Frasier, Seinfeld, son 3 series de televisión. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de otro campo semántico que también convive con el otro de la literatura. Bien. ¿Qué hacemos con los campos semánticos en el aula? Buscamos que el estudiante valore que una de las características que tienen los textos es que sus términos o sus palabras tienen relación, y esa relación es semántica. Cuando lo extraemos y armamos una bolsa de palabras, les vemos a todas su familiaridad. Cuando las usamos en el texto, como las dispersamos, no percibimos esa unidad semántica. Pero estas mujeres nos dejan bien en claro que la unidad semántica del texto está en gran medida dada gracias a la convivencia de sinónimos, de paráfrasis, de hiperónimos e hipónimos y de campos semánticos fácilmente distinguibles. Así que el campo semántico ayuda a percibir la unidad de significado que tiene un texto. Lo que no quita que un texto no tenga un campo semántico predominante. Puede tener 2 o 3 que convivan. En este caso es un texto que trata sobre un tema, pero sobre un tema bien diferenciable. Pero hay textos periodísticos, por ejemplo, que tratan en la primera parte sobre cómo fue el accidente automovilístico y tratan más sobre lo mecánico y lo que tiene que ver con el tránsito, y en la segunda parte se meten en una jerga judicial que pareciera un texto propio de la abogacía, del derecho. Entonces, en ese mismo texto conviven casi en proporciones idénticas palabras pertenecientes a un campo semántico vinculado a la mecánica y a otro vinculado al derecho. O sea que los campos semánticos no tienen que ser absolutos y omnipresentes en el texto. Pueden ser mini campos semánticos o estar sectorizados en ciertas partes del texto.
Es muy rica la tarea del trabajo con campos semánticos. Se aprende vocabulario, a veces se hace lo inverso, en primaria se hace mucho eso. Se les da una bolsa con palabras a los chicos, palabras vinculadas entre sí, para que ellos creen un cuento. Eso es lo más típico en un tercero o en un cuarto grado. Se les dan las palabras, todas vinculadas a un granjero, a una laguna y a una cabaña y a un espantapájaros. Son todas palabras vinculadas a ese ámbito, verbos, adjetivos, sustantivos, y el chico tiene que armar una historia usando esos términos. Sin quererlo, el chico está usando un campo semántico, está armando una historia en base a este. La maestra lo que hace es ayudarlo a distinguir que las palabras pertenecen a distintos ámbitos, que hay sustantivos, adjetivos y verbos que se asocian por sus significados. Muy bien, muy bien. Así que campo semántico, ya vimos varios presentes. Vimos estos dos presentes acá. Bueno, ¿qué otro recurso? Bueno, conectores apareció uno, elipsis aparecieron, referencias aparecieron. Y entonces no se lo considera repetición. La repetición es cuando se da más contiguo y cerca. Sí, sí. Dice, estamos hechos de pan y de novelas. Y después dice, imaginen un mundo sin cine, sin novelas, sin cómics. ¿Eso contaría como repetición o tampoco? Estoy ubicándome. Acá, estamos hechos de pan y de novelas. Los problemas no son pues los millones de euros, sino las disfunciones. Bien, ¿a dónde decís que está la repetición? Ah, acá. ¿Qué dice? Imaginen novelas, cómics, pero no sé si ahí refiere novelas de televisión y la otra refiere a novelas escritas, como libros. No sé ahí cómo sería. A ver, son dos oraciones continuadas. La primera termina con la palabra novelas. No, sí, son dos continuadas. No, hay una oración de por medio. Pan y de novelas, imaginen un mundo sin cine, sin novelas. Yo no lo veo como repetición porque están lejos. Están bastante lejos. Y me parece que, aunque refiera a las telenovelas, a mí no me hizo ruido cuando lo leí, porque están lejos y porque se está enfatizando qué es lo que estaría faltando en ese mundo. Bueno, yo diría que si hubiera una tercera novela, ahí sí se preocupen y digan, hey, qué falta de vocabulario, es una repetición. Si hubiera. Señores, palabras generalizadoras. Los libros suelen decir que son como los hiperónimos más hiperónimos de todos, las que más abarcan. No sé si apareció alguna, una palabra como época, hecho, cosa. No hay, ¿no? Bueno, en el texto siguiente se usa la palabra cosas. Y que las cosas están siendo nombradas de nuevo. Podría ser más precisa. La palabra cosa es la más generalizadora de todas. Se les llama palabras baúl, que son aquellas que tienen una significación tan amplia que termina cayendo en ellas desde un objeto hasta una cualidad, pasando por un pensamiento, un sentimiento, una palabra, de todo. Así que es tan imprecisa su significación que es en exceso abarcativo. Es como el hiperónimo de los hiperónimos. Suelen ser la palabra cosas, la palabra época, la palabra hecho, la palabra... Profe, ¿en qué circunstancia puede aconsejarse el uso de la palabra cosa? No es desaconsejable porque si no es exacto... Sí. No podemos andar vedando el uso de palabras. Ahora, con frecuencia, cuando recurrimos a la palabra cosa, es porque no sabemos precisar con mayor especificidad de qué estamos hablando. Así que, si no se trata de un manotazo de ahogado para cuando no te acordás un término, es válido y en general
refiere a los objetos de la realidad, a los elementos que componen la realidad. Es algo más filosófico que terrenal. No es tan recomendable usar esa palabra porque es inespecífica en esencia. Entonces, no es tan, digamos, generalmente desnuda pobreza de vocabulario o apresuramiento en el juicio que me impide llegar a buscar el término y a usar el término más preciso. En plural es más generalizadora todavía. Muchas cosas han pasado. Pude haber dicho episodios, acontecimientos, situaciones. Hay palabras un poco más precisas y que empobrecen menos. Yo les diría que sean cautos porque puede ser índice de pobreza de vocabulario. Profe, disculpe, yo tengo en el apunte palabras generacionales. ¿Estoy equivocada o...? Sí, son generalizadoras. Está mal escrito. Ah, lo escribí mal. La razón es mi Gracias. caligrafía espantosa. Sí, generalizadoras, ese es el nombre. Las que generalizan en exceso. Bueno, bien. Cuando nos volvamos a ver, vamos a hacer hincapié en los conectores, de los que no hablamos casi, solo distinguimos uno, y de su clasificación y de su distinción, y avanzaremos un poco más. Siempre dentro de gramática del texto, porque nos quedan 2 temas más por inaugurar antes de cerrar el asunto. Bien, señores, pronto van a tener una propuesta de trabajo en el aula vinculada a la cohesión textual, así que estén atentos, y recuerden que usamos siempre la solapa de foros. Este año preferí que todo se afinque ahí, así no andan circulando otras solapas dentro del aula. Que sea foro, así siempre hay intervención de todos, y pueden preguntar y ahí mismo se leen las respuestas. Es mucho más interactivo el foro que si subo una clase y me tienen que preguntar por privado. Mejor todo blanqueado en el foro, así aprendemos todos. Muy bien, señores. Espero que nos veamos pronto y seguiremos mientras vinculados desde la digitalidad. Cualquier duda, a sus órdenes en todo momento. Escríbanme con toda confianza y seguiremos. Bueno, chicos, muchas gracias por su puntualidad y por su presencia. Y saludos a Soledad. Esto se grabó, así que estamos despidiendo a Soledad. Y a la grabación se las paso, cuando se termine de descargar, les paso el enlace, así pueden ver. Quieren revisar algo, lo pueden rememorar ustedes también. Bueno, que tengan todos una linda noche y un muy buen fin de semana. Nos vemos pronto. Muchas vemos. gracias. Saludos. Chao, profe. Igualmente. Hasta Adiós. luego. Adiós. Chau, chau.